Gracias damos al Señor. Un día más, hoy día ya, estamos en agosto. Estamos haciendo este culto. eh, Aleluya, en el nombre de Jesús. Dando alabanza, la gloria al Señor, glorificando al Padre, que Él es Padre. Me acuerdo cuando Constanza era pequeña, nosotros decíamos una frase: porque todo tiempo Dios es bueno en todo tiempo, así, porque en todo tiempo Dios es bueno en todo tiempo. Así. Era como algo, un eslogan que teníamos, así una frase. Pero Dios es, uno podría pensar, y esto quiero decir lo que tiene que ser con revelación, porque uno toma un cierto formato del Padre de Dios, una cierta forma, como que Dios tiene un cierto comportamiento. Es como cuando nosotros de repente andamos con la buena y andamos con la mala, y decimos, no, hoy día anda con sus días buenos, hoy día anda con sus días malos. Pero Dios no es así. Dios no tiene días buenos ni tiene días malos. Tampoco es un comportamiento. Su forma de ser, su forma es así. Que nosotros no lo entendamos, eso es otra cosa. Pero Él es misericordioso. De verdad, yo he ido profundizando mucho, buscando mucho, analizando mucho en Cristo, por cierto, en Cristo. Estoy orando que Dios me dé mucha revelación para ir aprendiendo, entendiendo cada día más el carácter de Cristo, el carácter del Padre. Y me doy cuenta que es tan inmenso y tan profundo, pero también me di cuenta y me he dado cuenta que si no fuera por el amor, por la magnitud de su amor, por su misericordia, sabes que nosotros no tendríamos ninguna posibilidad. De verdad, de verdad. O sea, no le hemos ganado a nadie. Y lo más simpático, pues, por decirlo así, cuando ya tenemos algo, aunque sea pequeño, empezamos a ostentar de aquello. Empezamos a ostentar. Y cuando tú empiezas a ostentar es porque ya se te metió un gradito de orgullo en nuestro corazón. Entonces, eso, yo digo, nos complica porque no teniendo nada, ya esa nada como que hay orgullo. Cuesta ese orgullo humano que está ahí bien metido en nuestras vidas. Lo peor de todo es que se ha culturizado fuertemente. Esa frase tan común que se escucha hoy en día: es mi forma de ser, es mi vida, yo hago lo que quiero, yo pienso así. Es un orgullo disfrazado, porque en Cristo tú no puedes pensar como tú quieres, porque en Cristo tú no es tu vida, porque en Cristo Jesús no es tu forma de ser, tu forma de ver, tu forma de pensar. Un pastor decía otra vez que un joven quería pintar la pieza azul, una pelea con sus papás. ¿Cómo vaya a pintar tu pieza? Es que yo lo pienso así. No, no, no es así. No, no es así. No es como tú quieres. No es como yo quiero. O sea, esto no lo digo por los jóvenes, lo digo por yo mismo, por mí mismo, por nosotros, los adultos. O sea, no es como nosotros queremos. Es como Dios quiere que sea. Y cada paso que damos debemos consultarlo a Dios. Debemos consultarlo al Padre. Y de acuerdo a eso tener una respuesta. Y de acuerdo a esa respuesta nosotros vamos funcionando. Vamos haciendo las cosas. No es al revés, como siempre nosotros hacemos, al revés, que hacemos las cosas y después venimos al Padre. Muchas veces venimos al Padre después, cuando ya estamos a veces metidos en problemas, metidos en lío. Es más, estamos fracasados en nuestros proyectos, en nuestros planes, y ahí recién venimos al Señor: ayúdanos. Pero nunca antes le preguntamos si era viable, era factible hacer aquello. Amén. Tengo una palabra hoy día en la tarde. A ver si nos permite reflexionar un poco. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16. La voy a volver a leer de nuevo.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero es que no hay ninguna parte de la Biblia que no sea útil, porque dice que toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. Amén. Amén. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación donde todo lo que queremos hacer, todo, insisto, nuestros planes, nuestros proyectos y lo que estamos haciendo deben estar dentro de lo que le llamamos la palabra o la escritura. Amén. La palabra, la palabra debe darnos a nosotros y nos da las indicaciones, nos da el perfil, nos da la forma como debemos actuar. En el libro de Juan, capítulo 5, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús. Y yo pensaba, ¿qué es dar testimonio? Y el testimonio es algo que queda, o es algo que te está mostrando lo válido de la situación. Generalmente los padres cuando van a fallecer dejan el testamento, de ahí viene la palabra testimonio, testamento. Y ese testamento es que la casa se divide en los hijos y uno dice, mira, esto todo lo construyó, lo hizo mi papá. ¿Me entiendes? O la mamá, o los padres, o mis padres. ¿Me entiendes? Entonces, si una casa se quemó, quedaron los puros palos gruesos, quedó testimonio del incendio. Este es el testimonio del incendio. Entonces, cuando Cristo dice aquí, esta palabra da testimonio de mí, está hablando, o no está queriendo decir que la palabra es el fiel reflejo de lo que Él es. Es decir, la palabra nos lleva a conocer a Cristo. La palabra es la que nos enseña, como dice la otra parte que leí recién, que nos instruye. Pero un ratito, voy a dejar eso ahí un poquito, que después lo voy a volver a retomar. Pero tenemos que entender que la palabra es Cristo. Y quise ir un poquito más allá y tomé la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, y dice en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es decir, en Juan, según la Reina Valera, acá nosotros dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la versión de acá dice la palabra, es decir, el verbo es la palabra. El verbo es Jesús, el Hijo de Dios. Y ese verbo que Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra. Por lo tanto, nos queda expresamente claro que Jesús es la palabra. Y aquí hay algo que nosotros debemos entender y aprender. Hoy nosotros estamos en este tiempo, que estamos en un periodo de la gracia, que estamos en un periodo de donde Jesús ya hizo todo. Llevamos 2000 años del cristianismo, ¿sí? Pero cuando se pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y yo quiero que ustedes vean las ventajas, o sea, nosotros somos bendecidos, pero somos doblemente, triplemente bendecidos. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda y que yo estoy entendiendo. Porque en el Antiguo Testamento lo primero que dice en Juan 1:18 dice que nunca nadie vio a Dios jamás. Y en ese tiempo era Yahvé, era el Jehová. Y se funcionaba de acuerdo a los profetas, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los salmos. Pero en el Nuevo Testamento, cuando empieza con Mateo,
para nosotros, nos dice la palabra que el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró al Padre. Entonces, cuando tú estás viendo al Hijo, estás viendo al Padre. Cuando estamos viendo al Hijo, estamos viendo al Padre, porque Jesús nos reveló al Padre. En el Antiguo Testamento nadie lo vio, pero nosotros sí lo estamos viendo. Es la tremenda diferencia entre el Antiguo Testamento o los que vivieron en aquella época y que todavía viven, y los que nosotros somos cristianos, los que nosotros estamos en Cristo. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos decir, no hemos visto al Padre, porque viendo a Cristo hemos visto al Padre. ¿Me entiendes? Y esa es la palabra. Ahora, Juan 1:1 dice que todo fue hecho por Cristo, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que todo lo que mis ojos alcanzan a ver y lo que no ven es de Cristo. Porque todo, absolutamente todo lo que mis ojos ven y lo que no ven es creado. ¿Me explico? El cielo, las nubes, los planetas, las estrellas, el universo, el agua, el océano, todo lo que mis ojos y tus ojos puedan ver es de Cristo porque fue hecho para Él. Y Él viene a la tierra. Y viene a la tierra, primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que Satanás peca del principio, pero para eso vino Jesús, para deshacer la obra del diablo. Es decir, Jesús viene enviado por el Padre, el Hijo viene enviado por el Padre, y viene a deshacer toda obra maligna, diabólica, malévola de Satanás, el diablo. ¿Sí? Y también viene a tomar posesión de su reino. Viene a tomar posesión de lo que Él es, de aquello que fue hecho para Él. Por lo tanto, toda obra creada, serafines, ángeles, querubines, todo, le rinden culto, pleitesía a Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice que en el nombre de Jesús, porque se le dio máximo nombre y se le elevó, dice, a lo máximo, y a ese nombre se dobla toda rodilla en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Es decir, es inconmensurable, es inmenso. Jesús tiene su reino en el cielo y se homologa a la tierra y debajo de la tierra, porque no tiene límite. Por lo tanto, todo lo que mis ojos ven es de Cristo. Todo lo que mis ojos oyen, los pájaros, todo es de Cristo, fue creado para Él. Fíjate que Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. Y si no, veamos la higuera cuando Jesús viene y la reprende y le dice, y la reprende, ¿cierto? Y la higuera se seca. También reprende el viento, también reprende el mar, el oleaje. Todo, absolutamente todo obedece a Jesús. Él es rey, Él es soberano, Él es el Señor. Y como rey que Él es, tiene un reino. Y eso está testificado, testimoniado aquí en la palabra, que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Eso es lo que estoy tratando de entender y dar a entender. ¿Me entiendes? Mira, por la gracia del Señor me ha tocado visitar muchas iglesias. Y por la gracia del Señor he conocido mucha gente. Y de verdad, que yo digo que no se entiende nada. Y no se entiende nada. Porque estamos predicando lo que Él no es. No estamos predicando de Cristo, no estamos predicando la palabra de Cristo. Estamos predicando de un testimonio, de lo que me pasó en la pierna, que Jesús me sanó. Estamos predicando de muchas cosas, pero no estamos predicando a Cristo. ¿Me entiendes? En el centro, cuando uno pasa, ve personas que están predicando ahí, predican en contra de alguien,
en contra del presidente, en contra del alcalde, están predicando de los conceptos religiosos que existen entre ellos, pero no están entendiendo nada de lo que es predicar a Cristo. Otro día un pastor amigo me decía que un hermano le dijo, tiene que invitarme a su iglesia a predicar porque yo voy a predicar del pecado. O sea, ese hombre no puede ser más orgulloso. Si Jesucristo dijo, yo no vengo a juzgar, yo vengo a dar vida. O sea, estamos 2000 años y todavía no entendemos lo que es Jesús. Nosotros tenemos una facilidad para ver lo negativo. Eso hace rato, mucho rato yo me di cuenta. Tenemos una facilidad para ver lo negativo de la gente. Una persona muy hermosa, muy bonita, de carácter, de afable, sencilla, simpática, muy abierta. Pero nos vamos a quedar con... Y si ella trae un lunar por aquí, o él, o se le salió algo, o tosió mal. Pero mira, comía con la boca abierta. ¿Entiendes? Y estamos prestos para ver lo negativo de todo aquello. Hace unos 2 años atrás yo participé de un reconocimiento pastoral acá en Concepción. Precioso, hermoso. Al otro día, el lunes, me encontré con un amigo pastor y que también estuvo ahí y me dijo, hermoso, hermoso, pero me dijo, y ahí cuando ya empieza el pero, ay, ya no me gusta. Porque ¿para qué quedarnos en eso? Entonces la gente se desperta, tiene que predicar del pecado. ¿Para qué vas a predicar del pecado, viejo querido? Si el pecado te lleva al infierno, tienes que predicar de las bondades de lo que Dios vino a darnos. Amén. Prediquemos de las bondades que Cristo tiene para ti, para mí. Si Dios ya reprendió el pecado, Cristo reprendió el pecado, venció la muerte. Dice el libro de Primera de Juan 3:8 que Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Él ya la deshizo. Está destruido, está vencido. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos en una etapa en que debemos estar metidos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, pensamos como Cristo, vemos como Cristo. Dice la palabra en el libro de Corintios capítulo 2:16 que tenemos la mente de Cristo. ¿Me entiendes? En el libro de Efesios capítulo 4 del 12 en adelante, cuando habla del ministerio quíntuple, dice que es para preparar a los santos, instruir a los santos para que lleguen a un nivel y a la altura de Jesucristo. Nuestra meta es llegar allá. Amén. ¿Me explico? Amén. Entonces hemos estado perdidos años en lo mismo. ¿Me entiendes? Y ese orgullo, yo voy a ir a predicar. ¿Quién eres tú para venir a predicar? Y el pastor me decía a mí, y yo le conozco su currículum. Ay, ese currículum. O sea, hay que ser muy patúo. Hay una palabra que aquí en Chile usamos nosotros que se llama balsa. Hay que ser muy balsúo. Balsúo para decirle, pastor, lléveme a su iglesia porque yo le voy a predicar el pecado. O sea, hay que ser muy balsúo. De verdad es balsúo eso. ¿Entiendes? Que Dios nos dé paciencia para tratar con gente así a veces. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que podemos hacer todas aquellas cosas como profetizar, sanar, pero si tú no tienes amor, no tienes nada. Y hasta ahí llegaste. Según Mateo, dice que la escritura es inspirada por Dios. O sea, lo primero en esto nosotros encontramos inspiración. Amén. Y la inspiración no es de un momento, es transversal. Los profetas fueron inspirados, ¿sí? Los apóstoles fueron inspirados. Pablo fue inspirado y tú eres inspirado.
no vas a escribir ningún texto más de la Biblia, pero sí vamos a continuar con Hechos 29, 30, 31, 40, 50, 60, 100, 2000, porque el Hecho es el libro de la iglesia, y eso la vamos haciendo nosotros. Amén. Hay un pastor que hizo un congreso y le puso, a ver, Hechos trae 28, voy a confirmar porque no me quiero condorear en esto, a ver. Solamente un dato nomás, hermano. Claro, 28. Entonces un pastor hizo un congreso y dijo, vamos a hacer Hechos 29. Y se enojaron todos. Porque Hechos es el libro, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, ¿sí? Esa iglesia continúa hasta el día de hoy, por lo tanto se sigue escribiendo el libro de los Hechos. Que Dios te dé revelación para entenderlo, porque esto a veces es chocante cuando uno lo entiende. Yo he pasado por eso. Cuando de repente un pastor está hablando algo arriba y yo no estoy de acuerdo, me choca. Pero he ido entendiendo que hay muchas cosas que en su momento uno mentalmente no las puede entender, porque uno tiene así la mirada fija de algo, y para sacarlo tiene que ser solamente con revelación y sabiduría del Padre. Amén. Amén. Entonces debemos ser inspirados por Dios. Tú tienes que estar inspirado por Dios. Debemos recibir inspiración del Espíritu Santo. Debemos estar inspirados. Esta predicación que estoy haciendo ahora, yo la estoy haciendo inspirada por el Espíritu Santo, inspirado por el Padre, inspirado por el Señor. Mi vida debe estar inspirada en Cristo Jesús, inspirada. ¿Me entiendes? Inspírate. ¿Me entiendes? No hagas las cosas textual, no le copies a nadie. El gran problema que nosotros hemos tenido, somos copiones. Un pastor le fue bien en Argentina, o en Colombia, o en Brasil, o allá, y vamos y queremos copiarle y traerlo para acá. Y no es así, tenemos que copiarle al Espíritu Santo, que Él nos inspire. Nos inspire. No le copies la forma de hablar a alguien. Yo he escuchado gente que habla de medio mexicano, no sé si le queda pegado ese acento. Eso no es inspiración. Eso no es inspiración. Que el Espíritu Santo nos inspire. Amén. Amén. Dice la palabra que es útil para enseñar. Pero yo digo, ¿cómo no hacer útil para enseñar si es Cristo mismo el que te está hablando? Que es Jesús. Dios mismo te está hablando, porque dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces nosotros somos enseñados por esta palabra. Amén. ¿Cómo vamos a saber de Dios? ¿Cómo vamos a saber de sus milagros? ¿Cómo vamos a saber de su testimonio? ¿Cómo vamos a saber si nosotros no somos instruidos? Escudriñar la escritura, no la leas, estúdiala, analízala, profundízala. Y que eso sirva de revelación a tu vida. Otro día un pastor me decía, mira, hay un texto bíblico que lo leí como 30 veces. Y recién ahora lo entendí. Y yo le dije, estáis recibiendo revelación. Porque cuando dije, entendí, ahora entiendo, es revelación. Amén. ¿Me entiendes? Y nosotros hemos pasado por eso. Amén. Aleluya. Dice también que redarguye. Dice, y útil para enseñar y para redarguir. Es decir, cuando a ti te dice Dios no existe, tú tienes argumentos válidos en la Biblia para redarguir. Cuando dice, eso se llama apologética en el contexto teológico. Pero yo le digo redarguir. Cuando te están diciendo, cuando salen las personas a decir que Dios no existe, porque hoy día ha crecido el ateísmo, el agnosticismo ha crecido, se ha elevado. Dicen los sabios que 50 años atrás no había nadie, o por lo menos no se declaraba ateo. Aunque hay famosos escritores, pero en la cultura de un pueblo era muy difícil que alguien se pudiera declarar ateo. Pero hoy día lo declaran
lo manifiestan, tienen bandera, tienen eslogan y tienen hasta sus propios medios de comunicación. Ateo, agnóstico. ¿Me entiendes? Y cuando estos tipos vienen o tenemos una defensa, podemos nosotros redarguir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras. No nos vayamos por, como uno dice, por la tangente. No vayamos con argumentos nuestros, porque vas a perder. La escritura dice, la palabra dice, ¿sí? Jesús dice, Jesús dijo, no nos hagamos nosotros los superhombres. Esos héroes son hechos, fabricados. ¿Me entiendes? Pero no tienen el mismo poder de Cristo. Entonces nosotros, si estamos en Cristo, mi Padre dice, la palabra dice, la escritura dice, Cristo dijo, amén, redarguir, para corregir. Si tú vas a corregir a alguien, hazlo a través de la escritura. Si tú vas a corregir a alguien, hazlo a través de la palabra. ¿Me entiendes? No por las mías, no por las tuyas. Si yo te corrijo, va a ser de acuerdo a la palabra. ¿Me entiendes? Y en la palabra está todo. En la palabra está todo. Hermano, hermana, amigo, esto no se debe hacer. No lo debemos hacer. Porque está escrito. Y el Señor no se equivoca. Si aquí está establecido todo lo que nosotros debemos hacer. Amén. Amén. E instruir. Para instruir en justicia. Dios jamás te va a decir algo o te va a instruir en algo que sea injusto. Anda a robar. Jamás. Jamás te va a decir, mira, anda y pégale un combo así, compadre, porque está hablando, ¿entiendes? Jamás Dios te va a instruir en injusticia. Jamás. Y cuando tú estés pasando gatos por liebre, anda a la escritura y te vas a dar cuenta que la cosa no es así. Cuando nosotros transformamos esas cosas media arregladitas en bendición. ¿Me entiendes? La transformamos en bendición más encima. No es así. Nos quedamos con algo que estaba ahí, ¿sí? Y decimos, esto es una bendición. Nunca ha sido una bendición. Es media rara. Yo le discutía hace tiempo a unos jóvenes de un sitio. Y ellos me decían que no. Y yo creo que y sigo manteniendo que no es así. Porque lo de Dios es de Dios. Lo da claramente. No es extraño, no es enredado, no es medio peleado. No es como que tuve que arreglar la firma para pasar que era de él. No es que tuve que hacer las cuestiones a la mala. O ir corriendo para ganarle al otro. Entonces yo después digo, qué tremendo el Señor, me bendijo con un sitio. No, señores, no es así. Dios te va a dar algo y te lo va a dar de la forma más sana. Hay un pastor que construyó su iglesia. Y la construyó en un momento, ellos tenían un presupuesto. Y resulta que lo juntaron, y cuando estaban listos para construir, ese presupuesto quedó muy por debajo del valor. Porque de acuerdo a ciertos ítems internacionales, subió el acero, subió el fierro, subió esto otro, ¿sí? Y todos los materiales de construcción. No obstante a todo eso, construyeron el templo con la plata. Y no tuvieron que ir a hacer ningún engaño, ni a robar, ni quitarle a alguien. No tuvieron que hacer nada extraño. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. No es esa cuestión media rara. Tenemos que aprender a depender del Señor. Lo repito, tenemos que aprender a depender del Señor. Si el Señor te dijo, esto va a ser para ti, este sitio, este auto, esta casa, este camión, es porque te lo va a dar, porque Dios no es Dios que mienta, su escritura lo dice, y Él te lo va a dar, y Él te lo va a dar.
Dios no es un Dios que arregla las cosas de manera tal para que llegue después a tus manos. Dios te va a bendecir. Yo lo he aprendido. Y fíjate, yo no tengo una iglesia física y mi sueño es tener un lugar donde construir una iglesia. Pero yo un día dije, Señor, si tú no me das el lugar, pero en el camino apareciera algo medio raro, no, mira, si están inscribiendo, anda, y medio raro, yo no lo hago. No lo voy a hacer. ¿Me entiendes? No lo voy a hacer. A no ser que esté expresamente, legalmente constituido y todo hecho de forma tal que sea clara, transparente, pero que nadie venga a decir, este pastor se avivó, este pastor hizo algo medio trucho, ¿sí? O este pastor hizo algo medio, un chanchullo y se quedó con esto. No, señores, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque Dios instruye en justicia. Lo que es justo, la palabra justicia viene justo. Lo justo para ti, lo justo para este. Tú trabajaste harto y mucho, bueno, vas a ganar harto y mucho. Tú no trabajaste nada, bueno, vas a ganar poco. Ya que hablamos de tanta justicia en este país. Hoy en este país estamos viviendo esa etapa de justicia. Y todos quieren lo mismo. Pero no todos trabajan lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando tú armas un negocio, no trabajas 45 horas diarias. Tú trabajas, 45 horas semanales. Ni 9 horas, tú trabajas 16 horas. ¿Me entiendes? Son 45, porque son divididas por 9, por 5 días, 9 horas diarias. Cuando tú armas un negocio, trabajas 10 horas, 12 horas, 16 horas diarias. Pero cuando quisieron presentar el proyecto para dejarlo de 45 a 40, estaban felices. Y el que se opuso lo fueron a apedrear. No queremos trabajar, pero sí queremos todos los beneficios que tienen aquellos que trabajan. Lo justo es justo. Dios jamás te va a instruir en injusticia. Dios te va a instruir en justicia. Tú estudiaste, pasaste noches enteras estudiando. ¿Me entiendes? Días enteros estudiando. Lo justo es que obtenga tu título. Y te esfuerzas y sigues esforzándote y busca y oras y ayuna y busca y ora y ayuna y sigues estudiando. Lo justo es que tengas un muy buen trabajo y que no cabe duda que Dios te lo va a dar. Y cuando te da el trabajo, tú trabajas y tú trabajas. A ti no te preocupan las 40 horas. Porque si entiendes que hay que trabajar un poquito más, lo haces. Porque es tu trabajo. Entonces es justo que tú merezcas ese trabajo. Pero aquel que no hace nada, aquel que no quiere trabajar, aquel que está buscando todas las artimañas posibles para no trabajar o para trabajar menos, no es justo que gane lo mismo que aquel que está trabajando mucho. Yo digo, la palabra es sabia en todo el sentido de la palabra. Nos enseña, nos instruye, nos capacita. Como dice la escritura aquí, nos inspira, nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia. El verdadero justo es Jesucristo. Y a Él debemos temer. Amén. A Él debemos predicar y a Él debemos enseñar, mostrar, dar testimonio. Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos estar en Cristo, nosotros entender que tenemos que estar en Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.